Me llamo Tomás Aguilar. Tengo 54 años y vivo en Fresno, California. No soy alguien famoso ni estudié mucho. Apenas terminé la primaria allá en mi pueblo, pero sí tengo algo que quiero compartir, porque creo que hay muchos como yo que han pasado cosas parecidas o peores, y a veces uno siente que se le revuelca todo por dentro nomás de acordarse. Nací en Tepatitlán, Jalisco, tierra de gente trabajadora, sí, pero también dura. Allá la vida no te pide permiso para golpearte. Desde niño me acostumbré a no llorar, a no quejarme, a obedecer, porque así era en la casa. Mi papá era de esos hombres que no conocían otra forma de amar más que a gritos. Nunca me dijo te quiero, pero sí me enseñó a trabajar. Yo tenía como 8 años cuando me subió por primera vez a la troca para llevarme al campo. Ahí aprendí lo que es doblar la espalda todo el día, aguantar el sol que quema hasta el alma y tragar tierra como si fuera parte del desayuno. Mi mamá, ella sí era más dulce, más callada también. Se la pasaba en la cocina lavando, cuidando a mis hermanos. Yo soy el mayor de 5, y siempre sentí que tenía que hacerme el fuerte, el ejemplo, aunque por dentro tuviera ganas de mandar todo al carajo. Cuando cumplí los 19 ya tenía las manos como de viejo, llenas de callos, de rajadas. El cuerpo ya resentía los días de sol y polvo, y fue entonces cuando empecé a pensar, ¿esto va a ser mi vida? Toda la vida aquí, en lo mismo. En mi pueblo muchos se iban para el otro lado. Había rumores, historias, unos que regresaban con tenis nuevos, con cadenas de oro, pero también había historias tristes, de los que se perdían en el desierto, de los que nunca volvían a escribir. Yo no tenía nada asegurado, ni papeles, ni contacto, ni dinero. Solo un primo lejano que vivía en California y que una vez mandó decir que podía darme chance unos días si llegaba allá. Eso fue todo. Recuerdo que una noche después de la cena le dije a mi papá, me quiero ir. Ni me miró. Siguió echando frijoles a su tortilla como si no me hubiera escuchado. ¿Irte a dónde?, preguntó al rato. A California. Con Lalo, el primo. Lo que siguió fue una pelea de esas que uno no olvida. Me dijo que era un pendejo, que en el norte nomás se iban a reír de mí, que no iba a aguantar ni una semana allá, que mejor me quedara con él, que en el campo siempre iba a haber trabajo. Y yo, por primera vez en mi vida, le respondí fuerte. Le dije que no quería morirme como él, doblado, cansado, pobre. Eso fue una daga. Me dolió más a mí que a él, pero ya estaba dicho. Esa misma semana vendí unas cosas, le pedí prestado a un vecino y me fui en camión hasta la frontera. No sabía lo que me esperaba. No sabía nada. Ni inglés, ni leyes, ni rutas. Solo sabía que si no lo intentaba, me iba a quedar allá para siempre. Y eso me dolía más que cualquier miedo. Ya en California, bueno, eso lo contaré más adelante. Solo te puedo decir que lo que soñamos desde allá, desde México, no siempre es como lo imaginamos. Aquí también se llora. Aquí también se pasa hambre. Hoy, después de muchos años, tengo mi propio negocio. Camiones de carga. 3. No son muchos, pero para mí es más de lo que jamás pensé tener. Tengo empleados, tengo papeles, tengo algo que se siente mío. Pero a veces me despierto sudando pensando que todo esto fue un sueño. No sé si alguien me va a escuchar, pero si tú estás oyendo esto, si tú también alguna vez pensaste que no valías nada o que no ibas a salir del hoyo, déjame contarte lo que viví, porque quizá te veas reflejado, porque quizá esta historia te dé fuerza, porque todos los que venimos desde abajo merecemos que alguien nos escuche, aunque sea una vez en la vida. A veces cierro los ojos y todavía puedo sentir el calor pegado a la piel. El sol de Jalisco no perdona. Es un calor seco, como si te pegaran con fuego en la espalda mientras estás agachado sacando hierba o recogiendo cebolla. Tendría yo como 9 años. Sí, más o menos. Era una madrugada de esas en que apenas empieza a clarear, y mi papá ya me estaba gritando desde la puerta. «Levántate, Tomás, que no vamos de paseo». Me puse los pantalones de mezclilla duros, tiesos por la tierra y el sudor del día anterior. La camiseta ya la tenía debajo de la almohada para que no se sintiera tan helada al ponérmela. Mi mamá me alcanzó un pedazo de bolillo con frijoles y ya, eso era todo el desayuno. Subimos a la camioneta, una Ford vieja, de esas que hacen más ruido que avance. El asiento del copiloto tenía el relleno salido, así que me acomodaba encima de una caja para que no me picaran los resortes. Mi papá no hablaba casi nada en las mañanas. Solo le daba tragos a su café en un vaso de vidrio que olía a cigarro. Llegamos al campo antes de que saliera el sol.
Todo estaba húmedo, con ese olor entre pasto, tierra mojada y descomposición de plantas viejas. A mí me gustaba ese olor, aunque no lo entendía muy bien. Era como un abrazo feo pero conocido. Éramos puros hombres. Algunos ya grandes, otros más jóvenes. Todos con las gorras bajadas hasta las cejas, con los ojos entumidos por el sueño. Mi papá me dio una hoz pequeña porque mis manos todavía no agarraban bien las grandes. Me tocó una fila larga de cebolla, de esas que parecen interminables. «Nomás le das parejo», me dijo él, sin chillar, sin flojear. El que afloja, pierde. Y eso hacía yo. Me ponía en cuclillas y empezaba. Arriba, abajo. Jalar, cortar, tirar. Una tras otra. Los dedos se me llenaban de tierra. Las uñas se hacían negras. La espalda me dolía antes del mediodía. Pero no decía nada. Una vez le dije que me dolía la cintura. Se me quedó viendo y me soltó. ¿Y tú crees que a mí no me duele? Ahí aprendí que en mi casa no se valía decir que algo dolía. Ese día, como a la 1 de la tarde, ya el sol estaba en todo lo alto. No teníamos sombra, solo un trapo amarrado a unos palos para simular que nos cubríamos. Me senté en un costal a tomar agua y mi papá se me quedó viendo desde la otra fila. ¿Ya acabaste o qué?, me gritó. Le dije que solo estaba descansando un rato. Y me contestó, aquí el que se sienta se atrasa, y el que se atrasa no come. Me paré rápido con los ojos llenos de polvo, sin entender por qué tenía que ser así. ¿Por qué siempre tan duro, tan serio? Yo solo quería sentarme tantito. A veces pensaba que no me quería, que me llevaba al campo nomás para castigarme. Pero ya después entendí que era lo único que él sabía hacer, trabajar y enseñarme a aguantar. Porque según él, la vida era eso, aguantar. Pasaban las horas y yo lo veía a él, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, los brazos duros, la mirada clavada en la tierra. Era como si estuviera en guerra con el campo, como si cada golpe de hoz fuera una pelea contra algo invisible. Nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, nunca me abrazó. Pero una vez, esa vez, ya por la tarde, me vio que tenía una ampolla abierta en la mano. Me había salido por agarrar mal la hoz. Me sangraba poquito, pero ya me dolía como si me estuvieran metiendo fuego. Yo seguía trabajando, mordiéndome los labios para no llorar. Y él se me acercó, me quitó la hoz, me miró la mano y dijo, así se hacen los hombres, sangrando pero sin dejar de jalar. No sé por qué, pero eso se me quedó. Años después, cuando me tocó cruzar al norte, cuando dormía en el suelo o trabajaba 12 horas sin parar, me acordaba de esa frase. Y me dolía, pero también me daba fuerza. Porque aunque no lo decía con cariño, yo sabía que mi papá quería que yo fuera fuerte, que no me quebrara. En esos años no había juguetes, no había tardes libres. Mis amigos eran los otros niños que también trabajaban y con los que a veces nos reíamos de cualquier tontería para no sentir tan pesado el día. A veces nos lanzábamos piedras o hacíamos carreritas con costales vacíos. Era lo único que teníamos. Mi mamá me esperaba en casa con comida caliente. A veces solo era sopa de arroz y huevo estrellado, pero sabía a gloria después de tantas horas bajo el sol. Ella sí me preguntaba si me dolía algo, si había comido bien, si quería que me sobara la espalda. Pero yo siempre le decía que estaba bien, porque no quería preocuparla. En la noche me acostaba en el catre de lámina y me quedaba viendo el techo, pensando si algún día iba a salir de ahí. No lo decía en voz alta, pero dentro de mí sentía que había algo más, que no podía ser que eso fuera todo. Pero lo que más me dolía no era el trabajo. Era sentir que para mi papá nunca era suficiente, aunque trabajara como él, aunque sangrara, aunque me callara el dolor. Siempre había algo que no le gustaba, que si me tardaba mucho, que si no cortaba parejo, que si me distraía. Esa constante de no ser suficiente me siguió por muchos años. A veces todavía la traigo encima, como una piedra amarrada al pecho. Pero también tengo que decir algo. Gracias a él, a su dureza, yo aprendí a no rendirme, a no bajarme del camión cuando todo salía mal, a no tirar la toalla cuando sentía que no valía la pena seguir. Porque si algo me enseñó mi padre, aunque nunca lo dijo con palabras, fue que en esta vida uno tiene que pelear por cada cosa, aunque duela, aunque te sangren las manos. Y esa lección, por dura que sea, me salvó. Yo empecé a pensar en irme al norte como a los 17, pero no dije nada. Nomás escuchaba a los que regresaban en diciembre con tenis blancos, chamarras gruesas, relojes grandotes que brillaban hasta en la sombra. Todos decían que allá se ganaba bien, que uno podía juntar en un mes lo que allá en el rancho te costaba todo un año.
Pero también escuchaba a otros, los que lloraban en silencio, los que no se adaptaban, los que se morían allá sin ver a su familia nunca más. Yo tenía miedo, no te voy a mentir, miedo de no lograrlo, miedo de irme y arrepentirme. Pero más miedo me daba quedarme igual que siempre, verme en 10, 20 años en el mismo campo con las manos destrozadas como las de mi padre. La primera vez que se lo dije a mi mamá fue una noche después de la cena. Ella estaba lavando los trastes y yo nomás le solté: «Me quiero ir, jefa». No dijo nada al principio, solo siguió tallando la cazuela como si no me hubiera oído. Pero después se me quedó viendo con esos ojos suyos tan tristes y me dijo: «¿Y cómo piensas irte?». Le conté que un primo lejano, Lalo, vivía en California, que él me había mandado una carta donde decía que podía darme posada unos días mientras encontraba algo. Ella no dijo sí ni no, solo suspiró, como si una parte de ella ya supiera que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Pero decirle a mi papá fue otra historia. Era domingo. Estábamos sentados en la banqueta, él fumando su cigarro, yo tomando café. Le dije directo: «Voy a irme al norte». Me miró de reojo, dio una chupada larga al cigarro y me soltó: «¿Y tú qué chingados vas a hacer allá?». «Trabajar», le dije, «lo mismo que aquí, pero allá pagan más». Se rió, pero fue una risa amarga, sarcástica. «¿Y tú crees que allá están esperando a mocosos como tú? ¿Crees que nomás por cruzar ya vas a tener dólares en la mano?». «No sé», le dije tragándome la rabia, «pero no quiero quedarme aquí toda la vida». Lo que vino después fue una pelea. No de golpes, pero sí de palabras que duelen. Me llamó malagradecido, me dijo que le estaba dando la espalda, que él había partido el lomo toda su vida para darme techo y comida y yo lo estaba dejando como si no valiera nada. Yo también grité. Le dije que no quería ser como él, que lo respetaba sí, pero que no quería morirme igual, cansado, sin haber visto nada más que tierra y más tierra. Ese día rompimos algo entre los dos. Y aunque después volvimos a hablarnos, ya no fue igual. Me fui a la frontera con lo poco que tenía. Una mochila, unos pesos, una dirección escrita en papel. El cruce fue horrible. Eso no te lo cuentan los que regresan. No te dicen que caminas días enteros sin saber dónde estás, que te escondes como rata, que comes polvo y que el miedo te quita el hambre. Éramos como 12. Uno se quedó atrás. No podía respirar. Otro se torció el tobillo y tuvimos que dejarlo porque si nos parábamos todos nos agarraban. Me dolió el alma dejarlo ahí, tirado, con la cara llena de tierra, llorando bajito. Pero así es eso. No hay tiempo de pensar, no más de correr. Cruzamos por Arizona, caminamos de noche, nos escondíamos de día. El guía decía que no habláramos, que no hiciéramos ruido. Yo tenía los pies llenos de ampollas, la lengua seca como cartón. Hubo un momento en que pensé que me iba a morir ahí, que no lo iba a lograr. Pero me acordaba de mi mamá, de sus ojos tristes, de su silencio, y de mi papá, de su orgullo, y me decía: «No puedes rajarte ahora, cabrón, ya estás aquí». Cuando por fin llegamos al otro lado, me sentí como si me hubieran sacado los pulmones. Me acosté en una bodega abandonada con otros 6 y dormí como animal, abrazado a la mochila. Después de 2 días, logré comunicarme con Lalo. Me recogió en una troca vieja y me llevó a su departamento en Fresno, un lugar chiquito, con olor a comida recalentada y calcetines mojados. Me dejó dormir en un colchón inflable junto al refrigerador. «Aquí vas a estar unos días», me dijo, «pero tienes que buscar trabajo pronto. Yo no mantengo a nadie». Lo entendí. No me molestó. En ese mundo cada quien cuida lo suyo. Conseguí trabajo al tercer día, en un rancho donde recogían uvas. 10 horas diarias, 6 días a la semana. Pagan poco, pero era lo que había, y yo no podía darme el lujo de esperar algo mejor. El primer día en el campo allá, me acordé de mi papá, de cómo me gritaba que no me sentara, que el que se atrasaba no comía. Y me reí solo, porque aunque estaba del otro lado, la tierra era la misma. El calor era el mismo. El cansancio igual. Solo que ahora no tenía a nadie que me esperara en casa con comida caliente. Dormía en el colchón inflable, comía arroz de microondas y pan duro. Había días que no hablaba con nadie, más que con los patrones que solo sabían decir faster o no good. Aprendí palabras sueltas: restroom, lunch break, payday. Lo básico para sobrevivir. Pasaron meses, muchos. Mandaba dinero a casa cada que podía. No era mucho, pero para mi mamá era un alivio. Con mi papá no hablaba, no porque no quisiera, sino porque sentía que no tenía nada que decirle. Todavía. Empecé a ahorrar. Cada centavo que no usaba lo guardaba. Me levantaba a las 4,
Me acostaba a las 10. Ni domingos tenía. Pero algo dentro de mí seguía empujando. Esa vocecita que me decía, tú puedes más. Y así fueron mis primeros años acá, trabajando sin parar, soñando con algo mejor pero sin saber qué. Solo sabía que no podía volver con las manos vacías. Fue en el tercer año de estar aquí, en California, cuando me quebré. Y no hablo solo del cuerpo, sino del alma. Yo ya estaba acostumbrado a la rutina, levantarme de madrugada, subir a la troca con otros 5, llegar al campo antes de que saliera el sol. A veces recogíamos uva, a veces cebolla, a veces jalábamos lechugas hasta que la espalda ya no daba más. Pero así es esto. Uno no escoge el trabajo. Uno se adapta, porque si te pones exigente, te mueres de hambre. Tenía 22 años. Me sentía fuerte, sí, pero el cuerpo ya empezaba a protestar. Tosía mucho, me dolía el pecho, la cabeza me latía como tambor. Pero no decía nada porque si faltas un día te reemplazan en 2 minutos. Aquí no hay compasión. Aquí vales lo que rindes. Y yo necesitaba seguir mandando dinero a México. Necesitaba demostrar que el sacrificio valía la pena. Una semana antes del 4 de julio, me tocó una racha de trabajo pesada. 12 horas diarias, bajo el sol. Apenas comía. Dormía mal. Me empezó a doler el costado derecho como si me estuvieran clavando un cuchillo cada vez que respiraba hondo. Pero no dije nada. Me metía naproxeno con Coca-Cola y seguía. Hasta que una noche ya no pude. Estaba solo en el cuartito que rentaba con otros 2, un cuarto chiquito con 3 colchones en el suelo, y empecé a temblar. Me ardía todo. Me costaba respirar. Sentía como si el pecho me aplastara. Quise pararme para ir al baño, pero me caí. Literalmente. Me caí al suelo como costal. Uno de los compañeros, el gordo, me vio y dijo que necesitaba ir al hospital. Pero yo me negaba. No. Si me llevan me reportan. No tengo papeles. Pero él no me hizo caso. Me subieron a la troca y me llevaron a emergencias. Ahí, entre luces blancas y gente que hablaba en inglés rápido, empecé a pensar que a lo mejor me iba a morir. Sentí miedo, no del dolor, sino de morirme solo. Sin mi mamá, sin nadie que me agarrara la mano. Sin que nadie supiera que ahí estaba yo. Me pusieron suero, oxígeno, me hicieron radiografías. Me dijeron que tenía pulmonía, fuerte. Que si no hubiera llegado esa noche, probablemente no habría aguantado el siguiente amanecer. Estuve 4 días internado. 4 días viendo el techo blanco, escuchando los pitidos de las máquinas, rodeado de gente extraña. Nadie vino a verme. Nadie me llamó. No porque no quisieran, sino porque nadie sabía. Y fue ahí, en ese hospital frío, sin familia, sin papeles, sin futuro claro, que me quebré por dentro. Me acuerdo que una noche, no sé qué hora era, me senté en la camilla, solo, y me puse a llorar. Así, sin hacer ruido, nomás con las lágrimas cayendo solas. Me sentía tan chiquito, tan inútil. Me pregunté qué estaba haciendo con mi vida. ¿Por qué había venido hasta acá a sufrir, a enfermarme, a sentirme invisible? Pensé en regresarme, lo juro. Pensé en dejar todo y volver a Jalisco. Ver a mi mamá, pedirle perdón a mi papá, volver al campo. Aunque fuera duro, por lo menos allá no me sentía solo. Pero luego me dije, ¿y todo lo que has pasado? ¿Y los que creyeron en ti? ¿Y tu orgullo? ¿Vas a rendirte ahora? Esa misma noche le pedí a la enfermera que me prestara el teléfono. Llamé a mi mamá. Cuando escuché su voz se me hizo un nudo en la garganta. Ella no sabía que yo estaba enfermo. Le dije que estaba en el hospital, que tenía pulmonía, y se puso a llorar. ¿Por qué no me habías dicho nada, hijo? ¿Por qué te callas todo? Porque no quería preocuparla, jefa. Tú no estás solo, Tomás. Aquí estamos, aquí te queremos. Aunque no estés, aunque no digas nada, siempre pensamos en ti. Esas palabras me rompieron, porque me di cuenta de que había pasado años entero aguantando, callando, creyendo que tenía que demostrar algo para valer. Y lo único que necesitaba era aceptar que sí, que tenía miedo, que me sentía perdido, que necesitaba un cambio. Cuando salí del hospital, algo dentro de mí ya no era igual. No quería volver al campo. No quería seguir matándome por $300 a la semana. No podía más. Empecé a pensar diferente. Ya no solo quería sobrevivir, quería algo mío, algo que me sacara de ese ciclo de dolor. Ahí nació la idea del camión. Fue una locura, la verdad. Yo no sabía nada de transportes, ni de licencias, ni de negocios, pero empecé a preguntar, a buscar, a leer.
En las noches, mientras otros veían novelas o dormían, yo me metía a foros, veía videos, aprendía lo básico, junté cada centavo que tenía, dejé de mandarle dinero a mi familia por un tiempo, les expliqué por qué, que era una inversión, que si eso salía bien, después podría ayudarles más. Conseguí un préstamo con un señor que conocía, uno de esos que prestan con intereses altísimos. Me arriesgué. Compré un camión viejito, usado, que apenas arrancaba, pero era mío. Aprendí a manejarlo. Saqué licencia. Me registré como Owner Operator. Empecé a buscar cargas pequeñas, locales. Me rechazaron muchas veces, me gritaron, me trataron como ignorante. Pero poco a poco fui entendiendo el juego. Y todo eso, todo ese proceso nació ahí, en ese hospital, en esa cama blanca donde pensé que me moría. Ese fue mi punto de quiebre, porque a veces uno necesita tocar fondo para entender que tiene que subir, para darse cuenta que seguir igual no es opción. Después de salir del hospital, pasé unos días sintiéndome raro, como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero al mismo tiempo me hubiera abierto los ojos. Me sentía débil físicamente, sí, pero lo que más me dolía era por dentro. Era esa sensación de haber fallado, a todos y a mí mismo. Por muchos años me había tragado todo, el cansancio, el miedo, la tristeza. Nunca hablaba de cómo me sentía porque me enseñaron que eso era de débiles, que uno tiene que aguantar y ya, que si lloras, pierdes, que si te quejas te vuelves problema. Así crecimos los hombres de mi generación con el orgullo atorado en la garganta. Pero ese día, cuando colgué el teléfono con mi mamá, me quedé viendo la pared blanca del hospital y me sentí como un niño, desprotegido, solo, vulnerable. Y ahí me vino la rabia de haber creído que yo podía con todo, de no haber pedido ayuda, de haberme enfermado por bruto, por terco. Me acordé de todas las veces que me negué a descansar, que no quise ir al médico, que le dije a mis compañeros que estaba bien aunque me estuviera cayendo. ¿Para qué? Para demostrar que me sentía tonto, así con todas las letras. Un tonto que pensó que era invencible nomás por venir del campo, por haber aguantado tanto en México, por haber cruzado el desierto. Y luego me llegó la culpa, esa que se te clava y no te deja dormir. Me sentía culpable por no haber estado con mi familia todos esos años, por haberme ido peleado con mi papá, por no haber mandado más dinero, por no haber logrado nada grande a pesar de todo el sacrificio. Porque aunque había sobrevivido, la verdad era que seguía igual, sin nada propio, sin futuro claro, sin papeles, sin casa, sin nadie. Hubo una noche, ya de regreso en el cuarto que rentaba, que me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y lloré. Lloré como no lo hacía desde que era niño. Lloré con coraje, con impotencia, con miedo. Lloré preguntándome si todo esto valía la pena. Y en medio de ese llanto me vino a la cabeza una imagen que no esperaba, la cara de mi papá. No sé por qué, pero me imaginé su cara, seria, con las cejas fruncidas como cuando me regañaba. Y ahí mismo me cayó una verdad encima. Yo no había venido al norte solo para ganar dinero. Yo había venido a demostrarle a él que sí podía ser más que un jornalero, que yo iba a ser alguien, que no me iba a quedar en el mismo lugar que él. Y eso me dolió, porque entendí que una parte de todo este sufrimiento no era solo por buscar una vida mejor, sino por orgullo, por no querer parecerme a él, por querer probarle algo. Y eso me dio vergüenza. ¿Cómo es que uno carga tantos años con una herida y ni cuenta se da? Ese enojo con mi papá me había empujado a cruzar la frontera, a romperme el lomo, a no volver la cara atrás. Pero también me había hecho duro, frío, cerrado. Me había quitado la capacidad de pedir ayuda, de aceptar mis límites, de llorar cuando algo dolía. Y ahí estaba yo, enfermo, solo, endeudado, con un camión viejo que no sabía si iba a funcionar. Y aún así, sintiendo que no podía rendirme, porque rendirme era fallarle a él. Y fallarme a mí. Pasaron días donde no quería hablar con nadie. No me contestaba ni los mensajes del Lalo ni de mis compañeros. No salía a buscar carga. Solo me quedaba ahí, encerrado, pensando y pensando, como atrapado. Y entonces una tarde me llegó un mensaje de voz de mi mamá. Su voz temblaba. Me dijo: Tomás, háblale a tu papá. Ya está grande, ya no se mueve igual. Te extraña, aunque no lo diga. Me quedé helado. No sabía qué hacer. No sabía si quería hablar con él, si estaba listo, si me iba a arrepentir. Pero algo dentro de mí me empujó.
como si esa vocecita que uno siempre tiene en el pecho me dijera, ya es hora. Esa noche marqué. Él contestó, bueno, soy yo, Tomás. Hubo silencio. Largo. Se escuchaba su respiración como si le costara creer que era yo. ¿Cómo estás?, me dijo seco. Pues, ahí voy. Tuve una enfermedad, pulmonía. Ya me dijo tu madre. Más silencio. ¿Y estás bien ya? Más o menos. Qué bueno. Y ahí, no sé por qué, me quebré otra vez. Le dije que lo sentía, que no le había hablado en años porque no sabía cómo, que a veces sentía coraje, sí, pero que también lo extrañaba, que quería que supiera que todo lo que yo había hecho allá en el norte, aunque fuera poco, era porque quería salir adelante, que quería que él estuviera orgulloso. Y entonces me dijo algo que nunca esperé. Yo siempre he estado orgulloso de ti, hijo. No más que no sabía cómo decírtelo. Eso fue como un golpe en el pecho. Me dieron ganas de llorar, pero aguanté. Solo apreté el teléfono con fuerza y dije, gracias, jefe. Ese día me reconcilié conmigo mismo, porque entendí que no tenía que demostrarle nada a nadie, que todo lo que estaba haciendo no era para competir ni para vengarme de nada. Era porque yo también valgo, porque merezco vivir mejor, porque merezco sentirme bien con lo que tengo. Y a partir de ahí, algo cambió. La rabia se fue haciendo más liviana. La culpa no me apretaba tanto. Empecé a ver las cosas con otros ojos. Sí, había pasado por mucho. Sí, me había enfermado. Sí, me sentí solo, perdido, quebrado. Pero también estaba vivo. Seguía aquí y aún podía levantarme. Y así lo hice. Después de esa llamada con mi papá, algo se me acomodó en el pecho, como si por fin pudiera respirar completo, sin esa piedra que traía atorada desde hacía años. Pero también supe que las palabras no bastaban, que si de verdad quería cambiar mi vida tenía que meterle todo, todo lo que tenía, todo lo que era. Así que me paré frente al camión que había comprado. Un Freightliner viejito, pintura desgastada, con un motor que sonaba como ronquido de abuelo, y me dije, de aquí no me bajo, aunque me cueste todo. Y me costó. El primer mes fue puro tropiezo. No sabía cómo buscar cargas. Me estafaron 2 veces. Una empresa me hizo jalar una carga de Fresno a Bakersfield y luego no me pagaron. Otra me dijo que sí, que estaba todo bien, pero al llegar allá el cliente ya había cerrado. Perdí tiempo, gasolina y la cara de menso. Me faltaban papeles, me faltaban permisos, me faltaban conocimientos. Cada día era una montaña. Me frustraba, me enojaba conmigo mismo por no entenderle, por no saber. Me sentía como niño chiquito tratando de manejar un avión. Pero cada vez que me daban ganas de soltar todo, me acordaba de cuando estaba en la cama del hospital, de cuando sentí que me moría sin haber hecho nada mío, y eso me hacía aguantar. A veces me dormía dentro del mismo camión. No tenía para pagar renta y gasolina al mismo tiempo. Entonces estacionaba la unidad en un lote baldío donde dejaban camiones por la noche, y ahí me quedaba. Me tapaba con una cobija que me había mandado mi mamá. Cenaba pan con frijoles enlatados. Usaba baños de gasolineras. Me bañaba en terminales donde cobraban $3 por ducha. Me volví experto en sobrevivir con lo mínimo. Hubo días en que no jalaba ni una carga. Días en que me quedaba en la cabina, viendo el teléfono, refrescando páginas de trabajo, esperando que saliera algo. Cualquier cosa. A veces sonaba el celular y era una oportunidad, pero sin papeles en regla no podía tomarla. Y otra vez la frustración. Pero yo no me rajaba. Fui aprendiendo. Me metí a cursos en línea, le preguntaba a otros choferes en los paraderos, escuchaba sus historias, anotaba todo. Poco a poco empecé a entender cómo se movía el negocio, a quién confiarle una carga, qué rutas eran mejores, cuáles permisos necesitaba. Invertí en los papeles. Lo poco que ganaba lo metí ahí. Autoridad DOT, seguro comercial, licencia de transporte. Todo me costó sudor, pero paso a paso lo fui sacando. Y llegó el primer trabajo bueno. Una carga de palets de madera, CA a Los Ángeles. Me pagaron 1,200. Cuando vi el cheque, se me salieron las lágrimas. No era por el dinero. Era porque por primera vez algo funcionó. Porque ese papel en mis manos era prueba de que sí se podía. Después de eso empezó a moverse más seguido. Nada fácil, pero ya no era tan en seco.
Ya podía respirar un poco mejor. Renté un cuarto para mí solo. Chiquito, sí, pero con cama y baño. Mandé dinero a México otra vez. Mi mamá lloró cuando le dije que estaba durmiendo en colchón de verdad. Compré otro camión, también viejito pero jalaba bien, y contraté a un chofer, un paisano que conocí en el hospital donde me habían atendido. Buena persona, duro para trabajar, como yo. Le puse el nombre Aguilar Transportes a mi empresa. Me temblaban las manos cuando llené el formulario. Era solo un nombre, sí, pero era mío. No era empleado, no estaba en la sombra. Era dueño, aunque fuera chiquito, pero también hubo caídas. Un día el segundo camión se descompuso en la I-5. Se me fue el clutch. $4,000 para arreglarlo. No los tenía. Tuve que pedir prestado otra vez. Otra noche sin dormir, con el corazón apretado. Otro día el chofer se fue. Me dejó tirado con una carga a medio camino. Tuve que manejar yo mismo toda la noche. Llegué con los ojos hinchados, con la espalda tronada, pero llegué. Así fue mi vida por varios años. Subidas y bajadas. Sudor, coraje, llanto, pero también logros. Pequeños, sí, pero míos. Y lo más importante, me fui conociendo. Fui soltando ese miedo de no ser suficiente. Esa idea de que tenía que demostrarle algo a todos. Fui entendiendo que uno vale, no por lo que tiene, sino por lo que aguanta, por lo que construye, por lo que da. También aprendí a cuidar de mí, a no matarme por trabajo, a ir al médico, a comer mejor, a dormir cuando se puede, a decir necesito ayuda sin sentirme menos. Hoy tengo 3 camiones, uno mío, 2 con choferes. Pago impuestos, mando dinero a mi familia. Y aunque no soy rico, tengo lo más valioso, tranquilidad, libertad y respeto por mí mismo. No fue fácil, y a veces todavía me siento inseguro, dudoso, pero ya no me hundo como antes. Ya sé quién soy, y eso no lo cambio por nada. Han pasado muchos años desde que crucé la frontera, desde que dormía en el suelo con los pulmones quemándome, pensando que no iba a salir adelante. Hoy, a mis 54 años, puedo decir que tengo una vida estable, no perfecta, no como las películas, pero mía, ganada a pulso, con las uñas, con los dientes. Y aunque parezca mentira, lo más duro no fue el trabajo, ni las deudas, ni el frío ni el calor. Lo más difícil fue perdonarme a mí mismo, y también a mi papá. Después de aquella llamada en la que nos dijimos lo que nunca antes habíamos dicho, empezamos a hablar más seguido. No era de abrazos ni de muchas palabras dulces, pero me preguntaba cómo iba el negocio, si ya había cobrado, si el camión seguía jalando bien. A su manera me demostraba interés. Un día me animé a decirle que quería ir a visitarlos. Ya tenía permiso de trabajo y licencia. Podía cruzar. Después de 20 años, iba a verlos de nuevo. Cuando llegué a Tepatitlán, sentí que el aire era más espeso. Todo estaba igual y todo estaba distinto. La plaza, las calles, el olor a pan dulce. Mi mamá salió corriendo y me abrazó llorando como si fuera la primera vez que me veía. Me apretó fuerte, me tocó la cara, los hombros, como asegurándose de que era yo de verdad. Y luego, él, mi papá. Estaba más delgado, más encorvado. Caminaba con bastón. Tenía el rostro seco, lleno de arrugas duras como tierra agrietada. Me miró por unos segundos en silencio. Y luego solo dijo, «Ya era hora, hijo, nos abrazamos, no largo, no con lágrimas, pero nos abrazamos». Y en ese gesto sentí que toda la distancia, todos los silencios, todas las broncas se deshicieron, como si el tiempo se hubiera rendido. Pasé una semana con ellos. Comimos juntos. Caminamos por los mismos campos donde él me enseñó a trabajar. Me mostró el terreno donde había sembrado maíz y me dijo, «Yo ya no puedo hacer mucho aquí, pero tú hiciste lo que yo nunca pude». Me temblaron las piernas. No supe qué decir. Solo bajé la mirada y asentí, porque ese reconocimiento, aunque viniera tarde, me llenó. Sentí que todo el esfuerzo había valido la pena, que no era un fracaso como pensé tantas veces, que a pesar de los errores había logrado algo que él respetaba. Antes de regresar a California, me senté solo en el cuarto donde dormía de niño. Vi las paredes, la ventana chueca, la cama de lámina, y me di cuenta de cuánto había cambiado, no por el dinero ni por los papeles, sino por dentro. Ya no era ese muchacho inseguro que creía que tenía que romperse para merecer amor. Ya no era el hijo que vivía buscando aprobación.
Era un hombre con cicatrices, sí, pero entero. Volví a Fresno con otro corazón. Seguí trabajando, pero con más calma, con más conciencia. Dejé de matarme por cada centavo. Empecé a enseñar lo que aprendí. Ayudé a otros paisanos que querían arrancar con sus camiones. Les explicaba cómo sacar los permisos, qué errores no cometer. Me daba gusto ver que alguien más podía avanzar sin tragarse todo el sufrimiento que yo pasé. Conocí gente buena. Formé un pequeño círculo de amigos de confianza. Tomábamos café los domingos, hablábamos de mecánica, de rutas, de la vida. Nada de lujos, nada de grandes fiestas. Solo calma, solo compañía sincera. Y eso, créeme, vale más que cualquier cheque gordo. Pero también entendí algo que me costó aceptar, que por más que uno se esfuerce, hay heridas que no desaparecen. A veces todavía me despierto con ansiedad. A veces me descubro dudando de mí. A veces me viene el miedo de perderlo todo. Pero ahora sé cómo hablar con ese miedo. Ya no le tengo vergüenza. Ya no lo escondo. Sé que forma parte de mí. Pero ya no me domina. La vida acá no fue el sueño dorado que muchos imaginan. No hubo casa con alberca ni carros nuevos. Hubo esfuerzo, caídas, días sin comer, noches sin dormir. Pero también hubo dignidad. Hubo crecimiento. Hubo sentido. Y eso para mí ya es mucho. Miro hacia atrás y veo a ese niño que se subía a la troca con su papá, temblando de sueño y hambre, agarrando la hoz con manos chicas. Y quisiera abrazarlo, decirle, vas a sufrir, sí, pero también vas a llegar lejos, vas a salir. Y si algo aprendí de todo esto, es que uno no necesita ser el más listo ni el más fuerte. Solo necesita seguir, aunque duela, aunque todo parezca en contra, porque al final cada paso cuenta. Cada lágrima, cada ampolla, cada noche en soledad, todo va formando lo que eres. Y hoy yo soy Tomás Aguilar, hijo de jornaleros, ex jornalero, chofer, empresario, migrante, hombre con cicatrices, pero de pie. Mira, si tú llegaste hasta aquí escuchando mi historia, lo primero que quiero decirte es gracias, porque sé que hay muchas voces, muchas historias, muchos problemas en este mundo, y que alguien se tome el tiempo de oír lo que viví yo, un simple chofer mexicano que salió del campo. Pues eso no tiene precio. Pero no te conté todo esto para que me aplaudan, ni para que me vean como ejemplo. Nada de eso. Yo no soy mejor que nadie. Me equivoqué 1000 veces. Me rajé otras tantas. Grité al cielo cuando ya no podía más. Y me tragué muchas cosas que hasta hoy me siguen pesando. Te lo cuento. Porque sé que allá afuera hay mucha gente como yo. Gente que salió de su tierra con más miedo que esperanza. Gente que llegó a este país sin saber inglés, sin papeles, sin conocer a nadie. Y se la rifó, que le echó ganas aunque el cuerpo ya no diera, que se cayó y se levantó, una y otra vez. Y a esa gente, a ti, si eres uno de esos, te quiero decir algo. No te sientas menos. No porque hables con acento, o porque no tengas estudios, o porque trabajes en cosas que otros no quieren hacer. Eso no te hace menos. Al contrario, eso te hace fuerte, te hace digno. Porque para vivir como vivimos nosotros, se necesita valor, se necesita corazón, se necesita aguantar cosas que muchos no aguantarían ni un día. Y también quiero decirte esto, no todo tiene que ser sufrimiento. Está bien parar, está bien llorar, está bien decir no puedo. No te tragues eso de que si no estás trabajando hasta desmayarte no vales. Eso es mentira. Tú vales por ser quien eres, por lo que cargas, por lo que diste, aunque nadie lo haya visto. Y si algún día sientes que ya no puedes, que todo te pesa, acuérdate de mí. Acuérdate de este paisano que durmió en su camión, que se enfermó solo, que dudó 1000 veces, pero que siguió. Y no porque fuera especial, sino porque no tenía de otra. Porque sabía que si no luchaba por mí, nadie más lo iba a hacer. Yo no sé qué estás pasando ahora. No sé si estás recién llegado o si ya llevas años aquí. No sé si estás pensando en tirar la toalla o si ya la tiraste. Pero lo que sí sé es que si tienes fuerza para escuchar esto, también tienes fuerza para seguir. No te des por vencido. Y si estás del otro lado, si vives en México o en otro país y tienes un familiar en Estados Unidos, un hermano, un primo, un hijo, márcale. Pregúntale cómo está de verdad. No solo si ya mandó dinero. Pregúntale si ha comido bien, si ha dormido, si se siente solo. Porque a veces el silencio duele más que la distancia.
Yo tengo 3 camiones, sí, pero también tengo cicatrices, no físicas, sino de esas que no se ven, las que deja el abandono, el miedo, la culpa, y he aprendido a vivir con ellas, a entender que uno puede tener éxito y aún así sentirse inseguro, que uno puede lograr cosas y aún así llorar por las noches. Y eso también está bien. No somos robots, no somos máquinas de trabajar, somos personas, con corazón, con recuerdos, con sueños rotos, con esperanzas que van y vienen. Y si esta historia te hizo sentir algo, si en alguna parte dijiste yo también pasé por eso, entonces compártela, déjame un comentario, dime desde dónde me estás escuchando, si estás en California, en Texas, en Jalisco, en Puebla, donde sea. Dime si tú también conociste a alguien que se la rifó como yo, o si tú eres ese alguien, porque estas historias no deben quedarse calladas, porque somos millones los que salimos de nuestra tierra con las manos vacías y con el alma llena de ganas. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, de inmigrantes, de paisanos, de gente real que luchó, cayó y se levantó, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar verdades. Aquí nadie te va a disfrazar la vida. Aquí vas a escuchar lo que muchos callan. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir conmigo. Yo soy Tomás Aguilar y esta fue mi historia.